Bueno, ya hablamos de los efectos políticos que podría traer una desobediencia a un fallo de la Corte. Un poco lo que da a entender el presidente en el comunicado de prensa que se difundió hoy, ¿no? Pero técnicamente, ¿qué puede pasar con los funcionarios que no acaten un fallo de la Corte que se conoció ayer a la tarde? Bueno, lo vamos a hablar con Lorena González Strauchy, que es abogada constitucionalista. Lorena, bienvenida. ¿Cómo estás? Daniel, muchas gracias por invitarme. No, por favor, a vos por venir. Bueno, hay un comunicado de prensa, no es un decreto, pero dice el comunicado que van a recusar a los jueces y que no van a rechazar el fallo. Hoy fueron notificados el ministro del Interior, Guado de Pedro, y el ministro de Economía, Sergio Massa, de parte de la Corte, que el fallo ya estaba dictado, la cautelar, tendrían que empezar a cumplirlo. ¿Qué pasa ahora si no transfieren el dinero? Bueno, la sentencia que admitió la medida cautelar que fue dictada ayer y es notificada al Estado tiene que ser cumplida. Contra esa sentencia no se puede plantear ningún tipo de recurso porque esa sentencia está resuelta en competencia originaria, es decir, por sobre la Corte no hay ningún otro tribunal que la revise. En el comunicado de hace minutos, además de decir que van a recusar a los jueces de la Corte, es decir, van a pedir que resuelvan otros jueces, cosa que es también materialmente inconveniente e impracticable porque estos jueces ya dictaron esa sentencia que está firme. También el comunicado dice que van a plantear una revocatoria in extremis. Revocatoria es un recurso que se puede presentar contra decisiones que dicta un mismo tribunal alegando la existencia de un error. Yo le pido a ese tribunal que se equivocó, que corrija el error y que dicte una nueva sentencia. Pero el mismo tribunal que dictó la sentencia. Claro, o sea que una revocatoria in extremis se lo tiene que presentar a la misma Corte Suprema. Con una salvedad. La Corte Suprema no admite, por jurisprudencia y por base normativa, el planteo de recursos de revocatoria. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema tiene la última palabra. Claro. Dije hace unos minutos, contra esa decisión no puedo plantear ningún tipo de recurso. Entonces, los asesores del Gobierno Nacional, entiendo, que redactaron ese comunicado, dicen van a presentar un recurso de revocatoria, que ya dijimos que no procede, in extremis. In extremis quiere decir como último recurso. Generalmente eso se traduce como una situación urgente y peligrosa. Ahora, si yo tengo una sentencia firme, no puedo revisar la medida cautelar. Esa medida cautelar tiene que ser ejecutada. El problema es que ya debieron, como dice la parte resolutiva de la sentencia, transferir el porcentaje de coparticipación que la Corte fijó en forma cautelar mientras resuelve el fondo de la cuestión. Es decir, que hoy, cuando fueron notificados, y mañana ya tienen que empezar a transferir ese porcentaje que la Corte fijó provisionalmente. ¿Por qué? Porque nunca debió ser detraído de los fondos de la ciudad. Por lo tanto, no cumplir con una sentencia de la Corte, que como recién expliqué desde el punto de vista normativo y procesal, no puede ser apelada, trae como consecuencia, voy a empezar por la consecuencia procesal. Yo debería pedir, el Gobierno de la ciudad tiene que pedir que esa sentencia se ejecute, que el Estado la cumpla. Es decir, le tiene que informar a la Corte, por más que sea de público y notorio que hoy están anunciando que no van a cumplir, que tome las medidas para ejecutarlo. Es complicado llevar adelante medidas de ejecución, de embargo contra el Estado Nacional, pero debería ser eso. Recién nos enteramos que, por ejemplo, diputados de la oposición, si esto se ejecuta o si toman la decisión de no cumplirlo, van a hacer una denuncia penal contra todos los funcionarios que no cumplan. Por eso te dije primero en el expediente. Pero eso es una decisión que toma la oposición, que hace una denuncia penal y ahí empieza un proceso. Exacto. Pero la Corte también puede actuar de oficio. Es lo que digo recién. Claro. No, pero ni necesariamente. El Gobierno de la ciudad lo que tiene que informarle a la Corte es... No lo están cumpliendo. Me debieron transferir estos porcentajes que dice tu sentencia que está firme y no lo hicieron. ¿Y la Corte puede ordenar, por ejemplo, la detención de la presidenta del Banco Nación? No, te pregunto porque por no cumplir un fallo, no sé. No, está bien. Desde el punto de vista estrictamente dentro del expediente, lo que puede establecer es una medida de ejecución. Es decir, que cumplan con esa medida. Las medidas de ejecución de medidas cautelares es un embargo. Este es un caso, como siempre en Argentina, es un caso muy extraordinario. Esto no tiene un antecedente al que yo pueda apelar, pero sí apelo a las reglas procesales de aplicación. Si bien la ejecución de medidas contra el Estado, el embargo contra el Estado por incumplimiento de sentencias también es muy excepcional, acá tenemos una situación bastante peculiar. Es decir, es el Estado Nacional que dice no me importa que haya una sentencia que me obligue a hacer algo, obligue en términos legales, sino yo decido desobedecerla. Y la desobediencia tiene también una consecuencia penal.
Claro. Pero entonces ven que se abren... ¿El embargo sobre qué sería? ¿Sobre el presupuesto nacional? Sobre los fondos que recauda todos los días el Estado Nacional y es sobre lo que debió girarle claro, en el porcentaje es automático que el goteo del Banco Nacional a la cuenta del... La parte resolutiva de la sentencia de la Corte es muy clara. Cuando dice cómo admite la cautelar, dice, a partir de la notificación de esta sentencia, de ahora en más, usted tiene que girarle los fondos que siempre debió girarle. Pero le fijo un número transitorio, porque todavía el número definitivo de cuál es el porcentaje que le corresponderá, lo voy a definir cuando dicte la sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque necesito prueba. ¿Prueba de qué? De que necesito esos fondos para financiar los gastos derivados de las transferencias de competencia, de la que siempre hablamos, que debe materializarse en favor de la ciudad. Yo te preguntaba, no porque quiero que esto suceda, pero te preguntaba si la pueden detener al presidente del Banco Nación, porque me imagino que entre el presidente de la Nación y el directorio del Banco Nación, que son los que tienen que hacer la transferencia, hay un ministro de Economía, un jefe de gabinete, hay una serie de funcionarios, hay una cadena de mando. Digo, ¿cómo se excusan los funcionarios del banco ante una orden verbal? Bueno, no. Digo, porque hasta ahora un comunicado de prensa es una orden verbal, es decir, no vamos a cumplir. No, debería firmar un decreto el presidente Sí, no, que les tiene que haber una orden por escrito. Después le podemos decir la forma que quieras, pero tiene que haber una orden por escrito. No es equivocada mi pregunta, digamos. Yo soy el presidente de Banco Nación, digo, no, o renuncio o voy en cana. Sonreí levemente porque viste que la tendencia argentina es la decisión final. Claro. Es bueno, ¿cómo lo hacemos? Por eso empecé por al revés. Ya hay un expediente con una sentencia y eso tiene unas reglas procesales que no son reglas que estamos inventando en este momento. Cuando cualquier persona... Insisto con esto, ¿tiene excusa el presidente de Banco Nación de decir, mira, a mí mi presidente me dijo que no transfiera? ¿Alcanza con eso? No. ¿Y él tiene que cumplir el fallo de la Corte o tiene que esperar para cumplirlo? Lo que pasa es que vos ahí tenés una cadena de mando. Lo que debería decir es, yo quise cumplir, es como una especie de obediencia debida. Sí, ¿no? Pero no yo existe en este caso. Por supuesto que no existe, pero por eso, yo tengo que cumplir con una orden judicial y si no acato una orden judicial, yo incurro en desobediencia. Sí. Yo no lo puedo hacer. Estamos en una situación muy extrema. Es una situación que nunca debimos llegar a este momento. Quiero decir esto. En este proceso, la Corte inició una instancia como si fuera una instancia de mediación entre las partes. Se citaron audiencias donde participó el Gobierno de la Ciudad y el Estado Nacional y se dio como un compás de espera para que se lograse una solución. Un acuerdo político. Un acuerdo político. Porque en el fondo esto es una consecuencia política de una mala decisión política que se termina judicializando. Pero la Corte no puede no resolverlo. Porque tiene que resolverlo conforme al conflicto que tiene una determinada regulación en el sistema normativo argentino, que es el que yo hoy expliqué mucho y seguramente lo deben haber explicado, lo deben haber escuchado varias explicaciones, que es cómo funciona la distribución de los fondos coparticipables. Y estos fondos coparticipables, esta porción que el Estado Nacional retiene y reasigna y se lo da a la provincia de Buenos Aires, no tiene potestad para hacer eso. Claro. En caso de que se desobedezca el fallo, ¿qué delitos se le puede imputar al presidente de la Nación por desobedecer un fallo de la Corte? Bueno, el primero es ese, es el de desobediencia. Y después pueden derivarse, que eso también hoy ya lo estuvieron adelantando, los pedidos de juicio político por incumplimiento de sus funciones. ¿Y la recusación de los jueces de la Corte ante qué organismo lo haces? Mira, cuando vos tenés oportunidades procesales para recusar a los jueces de la Corte, vos no podés, a los jueces de la Corte, a los jueces que van a intervenir en un proceso. Vos a un juez de primera instancia tenés una cámara en la cual vos lo podés recusar, pero un juez de la Corte, ¿a dónde lo recusás? Perfecta la pregunta, a la misma Corte. A la misma Corte. Le pido que intervengan ¿quiénes? Con jueces. Pero no lo pueden hacer, ese no es el momento, ni siquiera, es tan demencial la propuesta, porque ni siquiera es el momento oportuno. Yo no puedo ir a decirle a un juez que ya resolvió, bueno, ahora no quiero que resuelvas más. Claro. Tradicionalmente yo puedo objetar que un juez resuelva mi caso en la primera oportunidad procesal. Yo contesto demanda y quiero recusar a un juez, lo tengo que hacer en ese momento. Una vez que pasó, no. Si no, es como que yo voy teniendo información de cómo puede venir saliendo el juicio y elijo mi juez. Eso es lo importante. La recusación no puede ser un mecanismo para elegir mi juez. Lo que sí podría hacer el gobierno, si tienen los números, es iniciarle juicio político en el Congreso de la Nación. Eso es también otra de las... Esa es la rama política. La rama política se puede activar tanto para los funcionarios que desobedezcan como para los jueces de la Corte. Ahí necesitas
Creo que también lo dijeron. Sí, mayoría grabada. Lo dijeron algunos gobernadores, no está en el comunicado lo del juicio político, habla de recusación, no de juicio político. Sí. Hoy se habló de que algunos gobernadores querían iniciarle juicio político, lo que pasa es que el oficialismo no tiene los números en ambas cámaras. No sé si necesitas mayoría simple o 2/3 también. No, 2/3. 2/3, claro, muy lejos de tener los números para sí, un juicio político. Y la recusación ante el mismo tribunal, que tampoco se podría hacer. O sea que es lo que plantea el gobierno hoy, como vos dijiste, una locura. Sí, es demencial. Lo voy a decir, claro. lo dije de una manera bastante brutal, lo voy a decir de una manera más elegante. Es inconducente. Inconducente, bien. Ahora, transferir los fondos para que vamos a suponer que el gobierno dice, bueno, listo, bajó la espuma, vamos a cumplir con el fallo. ¿Tiene que haber un decreto o ya automáticamente empiezan a transferir? Lo tienen que cumplir, como dice... Bueno, tiene que haber un decreto del Ejecutivo. Sí, tiene que haber un decreto del Ejecutivo que diga, en cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte en el marco de la medida cautelar, debo cumplir esto. Pues te pregunto esto porque ante la ausencia de un decreto que haga cumplir el fallo, es incumplimiento del fallo. No, claro, no. Si yo no hago algo que debo hacer que me obliga a un fallo, es incumplimiento. Claro. ¿Hay antecedentes del Estado Nacional desobedeciendo fallos de la Corte Suprema? De este estilo, no. Pero sí hay antecedentes de otros fallos que no. Yo recuerdo el de los mismos Sosa. los Kirchner en Santa Cruz cuando desoyeron el fallo de acuerdo por el procurador Sosa. Sí, que es el que tradicionalmente... No tuvo pena eso. Bueno, ese es el tema. Yo tengo que ir a pedir algo a un tribunal. Si bien, como vos dijiste, tal vez la Corte pueda actuar de oficio, pero la Corte tiene que resolver sobre la base de peticiones que le formulen las partes. Sí. Entonces, muchas veces, como estos casos también de la política aparecen en los tribunales porque no hay un acuerdo político y esto termina en los tribunales, muchas veces lo que ocurre es que también en la otra punta del caso, desde la política se dice, desde la política o desde el cansancio, se dice contra esto no voy a hacer nada. Pero la Corte no puede, ni la Corte ni ningún juez puede reemplazar la petición o lo que piden las partes. Yo creo, me voy a jugar a dar una predicción, es muy probable que si el gobierno de la ciudad denuncia el incumplimiento, tiene un elemento que es el comunicado de hace un ratito, la Corte puede dictar una sentencia intimándolos a un cumplimiento inmediato. Como cuando vos incumplís con una sentencia, te intiman para que lo hagas efectivo, para dar un mínimo compás de espera, para que baje la espuma, como dijiste vos, y que recapaciten, sobre todo que piensen dentro del derecho. Y las penalidades a los funcionarios que no cumplen, ahí te cambio, estoy pensando en escenarios conflictivos, ¿no? ¿Pueden ser embargos económicos o son penalidades ya de carácter penal en el sentido que podría ser hasta detenido? Son de carácter penal. El embargo es por incumplimiento de los fondos que vos... te tienen que cumplir con una sentencia que implica transferir fondos. Entonces el embargo es para hacer efectivo que se transfieran esos fondos. Claro. Pero debería ser de carácter penal, no administrativo, porque hay algunos funcionarios que la justicia les ha embargado los sueldos, por ejemplo, por no cumplir con alguna manda. Exacto. En este caso no, esto sería de carácter penal. Esto sería de carácter penal. Te vuelvo a repetir que esta es una situación muy extraordinaria, muy delicada. Sí. No, por más que tengamos la solución procesal, creo que hay que interpretarlo con responsabilidad. Es muy delicado, es muy inconveniente desde el punto de vista institucional que ocurra esto. Lorena, tengo muchos amigos, muchos de ellos abogados, que siempre me dicen, invitala a Lorena González Toche, que es muy clara. Debo decir que tienen razón. Bueno, muchas gracias. Decirles que les agradezco también. No, pero te agradecemos a vos porque sí me traes mucha claridad en temas que son bastante complejos para nosotros. Es un desafío. Es un desafío. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Bueno, Leandro, vamos a hablar de